originales, los que vienen de la sangre de Abraham hasta aquí, todos ellos estaban en los lomos de Abraham, porque salieron de él. Y los lomos de Abraham no son los que tenemos nosotros aquí, sino es en su sangre. Es una descendencia que viene de Abraham. Aleluya. Ahora bien, ellos, lo que trata el escritor de explicar es de que Leví no existía. Y como no existía Leví, tampoco existía el sacerdocio en el orden levítico. Aún así, por el hecho de estar en los hombros de Abraham, cuando Abraham diezmó a Melquisedec, que es lo que dice la Biblia, también Leví diezmó. Gloria al Señor. Entonces sigue diciendo, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, abre paréntesis diciendo, porque bajo él recibió el pueblo la ley, resaltando que el sacerdocio levítico es tan importante en el pueblo de Israel como lo era el sacerdocio de Melquisedec, porque el sacerdocio o a través del sacerdocio recibía el pueblo la palabra de Dios. Aleluya. Ahora dice, en pregunta, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Hace una pregunta al pueblo hebreo cristiano, que también una pregunta que nos puede poner a pensar a nosotros hoy, porque el sacerdocio levítico era un sacerdocio perfecto. La Biblia no dice que fue un sacerdocio imperfecto, no, porque fue un sacerdocio establecido de parte de Dios. Y el sacerdocio era perfecto, y eso es lo que significa la frase o la parte que está entre paréntesis, porque cuando hay un paréntesis es porque hay algo que hay que resaltar y debemos de ponerle atención a eso. Y dice entonces, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué? Bajo él recibió, porque bajo él recibió el pueblo la ley, la palabra de Dios. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Está haciendo mención de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, porque Jesucristo no viene de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Entonces Jesucristo como persona no tiene ninguna relación en el orden sacerdotal levítico. Y por eso mismo es de que se trae a colación el orden de Melquisedec, porque el orden de Melquisedec también está fuera del orden de Leví, del orden de Aarón. Entonces hace una pregunta, ¿cuál es la necesidad? O sea, ¿cuál es la razón tan importante de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? El versículo 12 dice, porque cambiando el sacerdocio, prestemos atención, hay un cambio, hay un reemplazo, ¿verdad? Cambiar es reemplazar. Porque cambiando el sacerdocio necesario, necesario es que haya también cambio de ley. Gloria al Señor. Entonces aquí
estamos entrando en una parte trascendental, porque estamos viendo el fin de un orden sacerdotal. Prestemos bien atención. Entonces dice que debe de hacerse un cambio, porque por eso mismo se levanta otro sacerdote que no es de la línea sacerdotal levítica, sino que es similar, semejante a la de Melquisedec, que no tiene genealogía, que no tiene un orden como el orden que está establecido. Entonces, ¿cuál es la razón o por qué vamos a levantar otro sacerdote diferente si el que tenemos es un sacerdocio perfecto? Porque ellos están entregando la palabra de Dios al pueblo. Bueno, aquí viene la respuesta. Dice, si se cambia, si se pone otro sacerdote que no es de la línea de Aarón, entonces también es necesario cambiar ¿qué? La ley. Jesucristo es el fin del sacerdocio levita. Y Jesucristo es el fin de la administración de la ley como tal, o como lo hacía el sacerdocio levita. Entonces dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Repito el versículo 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo, le agrego yo, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es claro para nosotros que hemos leído la Biblia y conocemos de que Moisés no hizo ninguna mención de sacerdocio o de servicio en el altar de parte de los de la tribu de Judá, sino solamente los de la tribu de Leví. ¿Por qué lo hizo Moisés? Moisés lo hizo en obediencia al mandamiento de Dios. Dios le dio ese mandamiento y por eso Moisés separó a Aarón y a su descendencia. Gloria al Señor. Para que fueran ellos quienes ministraran en el altar de Dios. Para que fueran ellos los que ministraran al pueblo, enseñándoles la palabra de Dios. Y esto también es muy importante, hermanos. Es muy importante. Porque estamos viviendo tiempos donde cualquiera se autonombra, se autodenomina ser alguien de Dios y empieza a ministrar y a ejercer. Y el único que viene fuera del orden establecido es nuestro Señor Jesucristo. Pero luego todos los demás tenemos un orden. Hay un orden y el orden es de que uno debe de ser llamado por el Señor a través de ese orden que Él ha establecido. Dios no habló cada vez que se iba a establecer un nuevo sacerdocio, por decir, el sacerdocio que está sirviendo hoy envejeció, hay que reemplazarlo. O murió, hay que reemplazarlo. Y cuando murió o envejeció aquel, Dios no dijo, bueno, ya es tiempo de que quiten a estos y pongan a otros. No, porque ya Dios había dado un orden. Los únicos que pueden servir son los de Leví. Son los únicos que pueden ministrar en el altar. Son los únicos que pueden ministrar al pueblo con la palabra de Dios.
Y tenemos un gran ejemplo en la Biblia que ellos fueron los únicos que lo hicieron. Ahora, si no lo hicieron bien, ya eso ya es un asunto de ellos con Dios, ¿verdad? Pero el pueblo fue bendecido por los levitas. El pueblo fue bendecido por Dios a través de la administración de los levitas. Por eso el pueblo debe de ser sencillo de corazón, de escuchar, de atender a la enseñanza y el consejo que el ministro le da, porque ese ministro fue establecido y puesto por Dios. Aleluya. Y debemos nosotros de tener ese respeto, esa humildad, ¿verdad? De recibir y de hacer lo que el apóstol Pablo dice. No menosprecien la palabra de Dios. Recíbanla, analícenla y retengan lo bueno. Gloria al Señor. Y yo creo que si uno se prepara, uno está en la presencia del Señor, uno les va a traer palabra de Dios. Y es de recibirse. Porque uno no anda inventando cosas. Aleluya. Sigamos entonces lo que dice la palabra de Dios. Versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley. Aleluya. Del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Está hablando entonces de qué? De la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Y note bien que cuando habla de este sacerdote, habla de una manera singular. Otro. Es decir, después de Jesucristo no se levantó otro ni se levantará otro, porque Él es, según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de Él. ¿Cómo se le dice? En cuanto a Jesucristo, ya no al sacerdote Melquisedec de Génesis, sino según la palabra profética de Salmo 110:4, donde dice: pues da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso habla el escritor y dice que la vida de este sacerdote que se levantó tiene una vida indestructible. En otras palabras, él no se puede reemplazar. Él es superior al sacerdocio conocido por el pueblo hebreo. Él es superior a Abraham, él es superior a Melquisedec, que bendijo a Abraham. Aleluya. Él es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor, porque como sacerdote, Él intercede por nosotros. No me da tiempo ya para hablar de esto ahora, ya se nos fue el tiempo, pero esta segunda parte la veremos el próximo miércoles si Dios nos da vida y salud. Hermanos, póngase en pie, porque vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo como nuestro sacerdote. Aleluya. Pero creo que en esta parte logramos cubrir la mayor parte de lo que quería yo hablar la semana pasada, pero que teníamos una porción muy importante también. Gloria al Señor. Pónganse en pie y vamos a orar en esta hermosa noche. Y le vamos a dar gracias
a nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, que sea el Señor iluminando nuestro entendimiento para poder comprender y entender mejor las Escrituras, para tener una mejor interpretación de ellas. Gloria al Señor. Para que cuando alguien nos hable algo diferente, nosotros conozcamos la verdadera interpretación de la palabra.